Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de uno de los grandes escritores de la literatura peruana. Vamos a medir el tiempo para que no sea muy extenso y ustedes puedan prestar atención sin aburrirse. Ahora sí, ponemos el tiempo y nos encontramos frente a don Ricardo Palma Soriano, el bibliotecario mendigo, perteneciente al movimiento romántico. El romanticismo, aproximadamente, ustedes saben que las fechas son simplemente hitos o fronteras muy variables. Desde 1845, más o menos, coincide con el gobierno de Ramón Castilla y un cierto desarrollo del Perú, hasta la guerra con Chile, una etapa terrible y crítica para el Perú. Don Ricardo Palma Soriano es el escritor que crea un género literario y una especie literaria de la narrativa llamada la tradición. ¿Qué va a ser esta tradición, profesor? Me preguntarán. ¿Qué es la tradición? En la tradición, amable estudiante, se mezcla los elementos de la oralidad a la prosa. Es decir, lo que te contaban en un bar, lo que te contaban en una cafetería, lo que te contaban en una picantería, lo que te contaba la abuelita, eso, eso lo vas incorporando a la literatura. Es decir, que la tradición es la independencia literaria y cultural de España. Marca la identidad de nuestro país. Es como si en las obras de Ricardo Palma va surgiendo nuestra verdadera literatura peruana, nuestro rostro, con un estilo ágil, ameno e ingenioso. Don Ricardo Palma, hay un dicho muy famoso en el Perú: quien no tiene de Inga, tiene de Mandinga. Don Ricardo Palma tiene de Inga y de Mandinga, es decir, sus padres de Palma fueron cajamarquino y chinchana, es decir, tiene sangre serrana y sangre negra. Él fue un político, primero fue cadete, luchó junto a José Gálvez durante el combate de 2 de Mayo, posteriormente fue anti Ramón Castilla, posteriormente fue secretario del presidente Balta, ¿no? Y indudablemente, él fue un acérrimo defensor de Balta. Como hombre de letras, formó el grupo literario La Bohemia, ejerció el periodismo, tuvo una gran preocupación por el idioma, por los giros idiomáticos del Perú, por las formas de hablar del peruano, del americano, y cuando viajó a España propuso a la Real Academia Española de la Lengua la incorporación de peruanismos y americanismos. El libro más relevante y el libro más importante de Ricardo Palma se denomina Tradiciones Peruanas. Las tradiciones peruanas son relatos de ficción histórica que narran en forma entretenida y con lenguaje propio sucesos de 4 momentos de nuestra historia. Ficción histórica con una narración entretenida, con ironía, con un lenguaje popular, los momentos del incanato, algunos momentos de la época colonial, de la emancipación y de la época republicana. En total, las tradiciones de Ricardo Palma se han contabilizado 453, 6 referidas al incanato, la mayoría de ellas referido al virreinato o llamado la colonia, 339, 43 durante la época de la emancipación y 49 durante la época de la república, y 16 que no se ha logrado precisar en el tiempo. Del incanato les contaré, amables estudiantes, que don Ricardo Palma emplea
dos anécdotas basadas en dos conocidos incas. A estas tradiciones sobre la época incaica o ambientado en esa época donde aún no había sido liquidado el imperio de los incas, trata la historia de Atahualpa, que era un hombre aficionado al ajedrez. Recuerden ustedes que el ajedrez lo traen los españoles, lo incorporan a la cultura peruana, pero también son los árabes quienes llevan el ajedrez a España. Cuenta que Atahualpa, meses, semanas observando el juego de ajedrez, y estaba viendo una partida de Hernando de Soto y el conquistador Riquelme. Él le tenía cólera e inquina a Riquelme, pero le tenía bastante amistad a Hernando de Soto. Entonces, en un juego entre estos dos españoles, Hernando de Soto estaba perdiendo. Entonces, en un descuido, Atahualpa se acerca y le dice al oído muy sutilmente: mueva usted la torre. De Soto le hizo caso y le hizo jaque mate a Riquelme. Riquelme se dio cuenta. Pasaron unas semanas y se definió la vida de Atahualpa. La mitad estaba a favor y la mitad en contra de que se le matara y otros de que le dieran libertad. Y el voto dirimente, ¿sabes quién lo tuvo, amable estudiante? Riquelme. Obvio que ya sabes qué falló él: matar a Atahualpa. Y entonces Atahualpa fue asesinado mediante la muerte del garrote. Todo por meter su cuchara en el juego del ajedrez. Otra historia que nos cuenta Ricardo Palma es sobre Manco Inca. También, al igual que Ricardo Palma, aficionado al juego del ajedrez. Recuerden que Atahualpa, Manco Inca y todos los incas eran grandes guerreros, estrategas militares. Y si alguien no recuerda, el ajedrez es un juego de estrategia militar. Manco Inca jugaba con Gómez Pérez, el conquistador Gómez Pérez. Y en una de esas, Manco Inca le hizo un enroque. El enroque es un juego de cambio de piezas, que si los dos jugadores no se ponen de acuerdo, el enroque es inválido. Así que Manco Inca le hizo un enroque, poniéndole en jaque. Y Gómez Pérez le insultó, le dijo: indio bruto. Manco Inca se puso de pie, porque nunca le habían insultado de una manera tan grosera, y le mandó una cachetada brutal a Gómez Pérez. Y Gómez Pérez, que no esperaba eso de Manco Inca, inmediatamente sacó su puñal y le dio violenta muerte a Manco Inca. La época de la colonia, como ustedes saben, amables estudiantes, ya los españoles han impuesto su política, su cultura, su religión, y se inicia una época formalmente esplendorosa para el país. De esta época, Ricardo Palma saca más historias, y una de estas historias que quiero contarle el día de hoy, basado o durante la época de la colonia, se denominó Don Dimas de la Tijereta. Don Dimas de la Tijereta es un abogado, un leguleyo, y como todo abogado, es un hombre muy hábil, que es capaz inclusive de engañarle al propio demonio. Así que por ahí va la historia. Y se había enamorado de una mujer llamada Visitación, joven ella. Como Don Dimas de la Tijereta, con sus leguleyadas y sus argucias en el derecho, logró amasar una fortuna y la invirtió en seducir a Visitación. Pero cuando se le acabó el dinero, Visitación dio media vuelta y se fue. Entonces nuestro estimado Dimas de la Tijereta, un hombre ya de edad, tomándose la cabeza, dijo: daría mi almilla por estar con Visitación. Almilla. Y el demonio en el más allá escuchó. Y don Sata, le dijo a su ayudante Lilith: ve al Perú, ahí hay un hombre que nos quiere dar su alma, corre, corre. Y Lilith llegó a Lima y visitó a don Dimas y le dijo a don Dimas
He escuchado que usted daría su alma con tal de que le diéramos a la mujer visitación. Le vengo a ofrecer 3 años de felicidad y en 3 años me llevo su alma. El escribano, ni tonto ni perezoso, le dijo, claro, yo he dicho daría mi almilla, pero hay que hacer el documento con firma, huella, con firma. Entonces Lili dijo, claro, claro que sí. Hicieron un documento en el que don Dimas de la Tijereta bien claro decía, daría mi almilla al demonio a cambio de tener a visitación. Apenas firmó el documento con sangre, tocó la puerta visitación. 3 años de gran felicidad para don Dimas de la Tijereta, al lado de una enamorada visitación que se desvivía por él. Pasados los 3 años, don Dimas de la Tijereta fue llevado al infierno. Al llegar al infierno, él fue muy equipado, con su maleta, su maletín, bien vestido, llegó donde don Satanás lo saludó y se empezó a sacar el saco, el pantalón y los zapatos. De pronto don Satanás le dijo, no tiene que desvestirse. Y él le dijo, claro que sí, porque tengo que darle mi almilla. No basta de vestirse, yo ya sé cómo arrancar el alma de usted. Señor, un favor, le dijo al demonio, tengo que darle mi almilla. Cuando ya estuvo casi desnudo, solamente se quedó con ropa interior. Y en ese momento el demonio lo miró asustado y don Dimas de la Tijereta se sacó la ropa interior y le entregó al demonio. Cumplo con mi palabra, acá tiene mi almilla. El demonio se quedó entre asombrado y a punto de matarse la risa. Y de pronto, don Dimas sacó su diccionario de la RAE. Diccionario de la RAE. Almilla. 1. Especie de jubón, con mangas o sin ella, ajustado al cuerpo. Señor Satán, yo he dicho daría mi almilla. Tome usted mi almilla. Que era una almilla, amable estudiante, la ropa interior que utilizaba el viejo. Con razón dicen, más sabe el viejo por viejo que por sabio. La historia de don Dimas de la Tijereta. La emancipación fue el tercer momento de nuestra historia. San Martín, Bolívar, Sucre, las batallas de Junín y Ayacucho. En este contexto histórico, don Ricardo Palma nos entrega una tradición muy interesante llamado el Padre Pata, que en realidad era Matías Zapata. Pero la anécdota es muy interesante, graciosa. Cuentan que el padre Matías Zapata odiaba a José de San Martín. ¿No es cierto? Porque José de San Martín era un liberal, un libre pensador, y el padre Matías Zapata era un conservador. Y odiaba a este hombre y decía, no debería en sus misas, no debería decírsele José de San Martín, porque el San solamente es de santos y de hombres buenos. De ahora en adelante, dijo, a este revoltoso le vamos a llamar José de Martín. Y algo más, José Martín. Y la gente lo aplaudió. Con el paso del tiempo, don José de San Martín, que estaba en el sur, en Pisco, fue acercándose a Lima hasta convertirse luego en el hombre más importante del Perú. Posteriormente se dirigió al norte chico, y en el norte chico, ya empoderado don José de San Martín, conoció al padre que le había quitado su san, porque ya la noticia había llegado a oídos de San Martín. Y le dijo, así que usted es el que me quitó una sílaba de mi apellido. El padre, Matías Zapata, tembloroso, le dijo, le restituyo, don Susán, señor José de San Martín, 1000 disculpas. Acepto su disculpa, pero de ahora en adelante, señor Matías Zapata, usted se ha de llamar padre Matías Pata. Así como usted me quitó mi san, yo le quito su sa. Dicho y hecho, amables estudiantes.
todo documento que firmaba el padre salía con el nombre de Pata, y era motivo de risa y de burla por las calles. Buenos días, padre Pata. Mira, que está el documento firmado de bautizo. El padre Pata. Era un mate de risa y el hombre vivía realmente muy amargo hasta que llegó Simón Bolívar y le restituye su sa, convirtiéndose otra vez en el padre Matías Zapata. Llega la época republicana. Hemos ganado en las batallas de Junín y Ayacucho, los españoles se fueron de nuestro país, pero quedaron los criollos y se inicia la vida republicana. En la vida republicana, don Ricardo Palma escoge a un personaje llamado Ramón Castilla, y la tradición se denomina Historia de un Cañoncito. Ramón Castilla cumplía años el 31 de agosto de 1849. Hoy es mi cumpleaños y estoy feliz, esperaré a mis invitados. Había la costumbre que en estos tiempos se saludaba al presidente de la República poniéndose de rodillas y besándole una especie de anillo, se llamaba el besamanos. Todos sus conocidos iban hasta que apareció un joven que nunca lo había visto, ni en pelea de perros. Y don Ramón Castilla estiró la mano y él le puso el regalo en la mano. Para usted, presidente de la República, era un cañoncito de oro, labrado, un dije pequeñito. El presidente, que ya había recibido el regalo, simplemente esbozó una sonrisa y le dijo gracias por el cariño. Y el muchacho se fue. El presidente en su meditación dijo, esto tiene puntería. El cañoncito está cargado, tiene puntería fija, pronto hará fuego, pronto va a disparar. Sus amigos y ministros no entendían la metáfora del presidente Ramón Castilla. ¿Qué querrá decir el presidente con eso de que el cañoncito tiene puntería y va a disparar? Hasta que llegó el día en que el joven se apareció y el presidente le dijo, claro, tú eres el del cañoncito. Dime, hijo, ¿en qué te puedo ayudar? Presidente, quiero un trabajo en la aduana del Callao, por favor. Yo fui el del regalo. Ya lo sé. Vaya usted. Le hizo el favor y el joven desapareció. Y el presidente también desapareció el cañoncito. Y cuando le preguntaron, presidente, ¿qué fue de ese regalo, el cañoncito? Él dijo, señores, ya hizo fuego, ya disparó. Amable estudiante, ¿te has dado cuenta lo que el presidente quiso demostrarnos? Que si uno acepta un regalo, tienes que hacer un favor. Y eso es la característica que se da mucho en la política del Perú, es decir, la empleomanía. Los regalos que los chicos hacen traen entripado y puntería fija. Don Ricardo Palma, en sus tradiciones, anécdotas como estas, como las del Imperio de los Incas, como la de Don Dimas de la Tijereta, como la del padre Pata o como la de Ramón Castilla, va aglutinando una serie de personajes, empleando un lenguaje lleno de refranes, proverbios, canciones, coplas, un lenguaje muy criollo, y eso va a ser la razón de ser de nuestra literatura nacional. Utiliza sucesos históricos que tienen cierto sustento en archivos y documentos, porque Palma fue, recuerda, director de la Biblioteca Nacional y tenía acceso a esos documentos antiguos. Emplea la oralidad del pueblo y muchas veces sus tradiciones parecen un diálogo con el lector. No olvides eso. También hace una muy sutil crítica a las instituciones políticas y religiosas, con personajes diversos de nuestra historia. Tres elementos finales de la tradición. Tres elementos finales de la tradición. Anécdota, humor y moraleja. Don Ricardo Palma dice lo siguiente. Es preciso no estar en sus cabales para que un hombre aspire a ser poeta.
pero el fin es sencillo. En fin, es sencillo la receta. Forme usted líneas de medidas iguales y luego en fila las coloca juntas poniendo consonantes y en las puntas. Y en el medio, ese es el cuento. Hay que poner talento. Hemos comentado el libro de uno de los más grandes, talentosos escritores del siglo XIX, don Ricardo Palma Soriano. Muchas gracias.